¿Y si te dijera que no tienes que controlarlo todo? Que esa carga que llevas, esa necesidad de forzar cada puerta y predecir cada tormenta, es precisamente lo que te impide vivir? ¿Y si te dijera que el universo ya está preparado para entregarte lo que mereces, siempre que aprendas la lección más difícil y, a la vez, la más liberadora de todas, aprender a soltar y confiar? El problema que sentimos, esa ansiedad crónica, no es la vida. La vida simplemente es. El problema es nuestra mente. Es como nuestra mente se aferra con uñas y dientes al miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a lo que dirán. Miedo a perder lo que tenemos. Es esa duda constante, esa necesidad neurótica de decidirlo todo. Hoy vamos a dejar de luchar contra la corriente. Descubrirás cómo cultivar esa calma profunda que no depende de que todo salga bien. Descubrirás cómo, en lugar de empujar el río, puedes simplemente permitir que la vida fluya hacia ti. Vamos a desmantelar esa ilusión del control. Vamos a explorar por qué nos aferramos tanto y cómo el desapego y la confianza no son actos de rendición, sino los actos más valientes de poder personal. Hoy vas a entender cómo soltar puede transformar tu manera de vivir. Parte 1. La ilusión del control. ¿Por qué nos aferramos? Empecemos por la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué es tan insoportablemente difícil dejar que el universo decida? Si soltar trae paz, ¿por qué preferimos vivir en tensión? La respuesta no es simple, porque no es una decisión consciente. Es un programa que corre en nuestro interior desde hace décadas. Desde que somos pequeños, nos enseñan que la vida se construye con esfuerzo, decisiones y control. Crecemos escuchando el himno de la autosuficiencia. Si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. O esa frase que suena a sabiduría, pero que es una sentencia. Tienes que tener todo bajo control si quieres que las cosas salgan bien. Estas ideas se graban tan profundamente en nosotros. Asociamos el control con la responsabilidad, con la madurez, con el éxito. Y, por el contrario, llegamos a creer que soltar, confiar o esperar es un signo de debilidad. ¿Y cuál es el resultado? Pasamos la vida aferrándonos. Nos aferramos a trabajos que odiamos porque nos dan seguridad. Nos aferramos a relaciones que ya no funcionan porque tememos la soledad. Pasamos la vida planeando cada detalle y sufriendo cuando las cosas no salen como habíamos pensado. El ser humano, biológicamente, busca seguridad. Es un mecanismo de supervivencia. Nuestra mente está programada para querer certezas. ¿Por qué? Porque lo desconocido, históricamente, era peligroso. Lo desconocido nos da miedo. Así que nuestro cerebro desarrolló un truco. Si puedo predecir lo que va a pasar, estoy a salvo. Pensamos que si lo tenemos todo controlado, nada podrá salir mal. Pero aquí está la cruda y liberadora verdad. La realidad es que la vida nunca, jamás, obedece por completo a nuestros planes. La vida es, por definición, cambio. Todo está en constante transformación. El universo es un baile de caos y orden. Y por mucho que nos esforcemos, por muchas hojas de Excel que creemos, siempre habrá giros inesperados. Esa es la naturaleza misma de la existencia. Tu cuerpo está cambiando ahora mismo. Nada permanece fijo. Sin embargo, en lugar de aceptar ese flujo natural, en lugar de aprender a bailar con el cambio, tratamos de resistirnos a él. Imagina la metáfora más clásica y poderosa. Un río caudaloso. Si te lanzas al agua y te empeñas en nadar contra la corriente, ¿qué ocurre? Te agotas, te frustras, sientes que por más que braceas, nunca llegas a donde quieres. Estás en pánico, luchando por tu vida. Ahora, imagina que en medio de ese pánico, decides hacer lo impensable. Dejas de luchar. Te pones de espaldas, abres los brazos y decides dejarte llevar. Al principio da miedo, pero entonces descubres algo milagroso. El río te conduce. El río sabe esquivar las rocas grandes. Hay un movimiento natural,
una inteligencia en el agua que te sostiene. No te hundes, flotas. Así funciona la vida. El universo ya tiene su propia corriente, y aunque nosotros nos empeñemos en trazar mapas y planes, no siempre podemos prever lo que ocurrirá. Lo difícil, lo que nos causa tanto dolor, es que nuestra mente no soporta esa idea. Se aferra con desesperación al yo decido, yo controlo, yo necesito que pase lo que yo quiero. Y cuando la vida, inevitablemente, no nos da lo que esperamos, nos frustramos, nos enojamos y sufrimos. El miedo a perder el control es tan visceral, tan profundo, que preferimos vivir en una tensión constante antes que confiar. Preferimos el dolor familiar de la ansiedad al miedo desconocido de la rendición. Pero, y esta es la clave que debemos integrar hoy, ese control es una ilusión, es un espejismo en el desierto. Creemos que lo tenemos, pero no es real. Aunque nos esforcemos en controlar cada detalle de nuestra vida, siempre, siempre, habrá cosas fuera de nuestro alcance. No puedes controlar la opinión de los demás. No puedes controlar las circunstancias externas. Ni siquiera puedes controlar tus propias emociones, que cambian a cada instante. Este deseo de control también se alimenta de algo más profundo: el ego. El ego es esa parte de nosotros que necesita validación. Creemos que si no tomamos todas las decisiones, si no somos los héroes de nuestra propia película, perderemos valor. Nos cuesta aceptar la idea de que el universo pueda tener un plan distinto al nuestro, y que ese plan, aunque ahora mismo no lo entendamos, aunque parezca un desastre, pueda ser mejor para nosotros. Soltar ese ego, soltar esa necesidad de ser el director de la orquesta, no es rendirse, no es fracasar, es liberarse. Es soltar una maleta de 100 kilos que llevas cargando sin motivo. Piensa por un momento en tu vida. ¿Cuántas veces has forzado situaciones? ¿Cuántas ocasiones has insistido, con terquedad, en que algo debía salir a tu manera, aunque una vocecita muy sutil dentro de ti te susurraba que aquello no era lo correcto? Tal vez insististe en una relación que ya estaba rota. Tal vez te aferraste a un trabajo que te hacía infeliz, o perseguiste con obsesión una meta que te agotaba. ¿Y qué pasó al final? La vida, con su fuerza implacable, acabó llevándote a otro lugar. En ese momento, se sintió como un fracaso, como una pérdida terrible. Pero ahora, si miras atrás con honestidad, ¿qué ves? Quizá te das cuenta de que lo que en ese momento parecía una pérdida, era en realidad un regalo. Pero, y esto es crucial, dejar que el universo decida no significa quedarse de brazos cruzados. No es sentarse en el sofá a esperar. Eso es pasividad. Estamos hablando de confianza activa. Significa hacer tu parte, por supuesto. Significa vivir con atención plena, estar presente en lo que haces. Pero la gran diferencia es que lo haces sin aferrarte al resultado. Es la sublime metáfora de sembrar una semilla. Tú haces tu parte, cuidas la tierra, riegas la planta y la proteges. Haces todo lo que está en tu mano, pero no puedes obligarla a crecer más rápido. No puedes controlar la forma exacta que tendrán sus hojas. La naturaleza, el universo, se encarga de lo demás. Tu trabajo es plantar y cuidar. El trabajo del universo es hacerla crecer. Lo que ocurre es que queremos garantías. Queremos saber que todo saldrá bien antes de atrevernos a dar el primer paso. Pero el universo no funciona con certezas, funciona con confianza. Y confiar cuesta muchísimo. Porque confiar implica aceptar la incertidumbre, implica aceptar que no siempre sabrás lo que viene después. Pero, ¿sabes qué? Seguir caminando en esa niebla, confiando en que el suelo aparecerá bajo tus pies a cada paso, esa es la verdadera valentía. No la valentía de controlarlo todo, que es una fantasía del miedo, sino la valentía de fluir con lo que venga. Cuando por fin dejas de resistirte, cuando sueltas los remos y confías en el río, algo milagroso cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra el río y aprendes a nadar con él. Empiezas a experimentar más calma,
menos ansiedad, porque por fin comprendes, en tus huesos, que no tienes que resolverlo todo tú solo. Comprendes que la vida también trabaja a tu favor, y poco a poco, de forma sutil, descubres que el universo, en su propio tiempo perfecto y en su propia forma misteriosa, te entrega lo que necesitas. Por eso nos cuesta tanto. Nos cuesta porque significa soltar la ilusión más adictiva que tenemos, la ilusión del control. Significa soltar el miedo a lo incierto y la necesidad arrogante de tener todas las respuestas. Pero te lo prometo, cuando por fin te atreves a dar ese paso, cuando abres las manos y sueltas, descubres que no caes al vacío. Descubres que te sostiene una corriente mucho más grande, mucho más sabia y mucho más amorosa que tú. Parte 2. El desapego, la libertad de abrir las manos. Ahora, tenemos que hablar de la herramienta principal para soltar el control. Es una palabra que a menudo se malinterpreta. La palabra es desapego. En nuestra cultura, cuando hablamos de desapego, muchas personas piensan que significa dejar de amar, renunciar a las cosas importantes o vivir como si nada importara. Pero no es eso. El verdadero desapego no es indiferencia, es libertad. Es la libertad de disfrutar plenamente de lo que tienes, sin el terror paralizante a perderlo. Es la libertad de amar a alguien con todo tu corazón, sin convertir a esa persona en una posesión, sin hacerla responsable de tu felicidad. Es la libertad de vivir sin esa ansiedad constante de que todo debe ser como tú quieres que sea. El apego, su opuesto, aparece cuando ponemos nuestra seguridad en algo externo. Cuando creemos que algo nos pertenece. Puede ser una persona, un objeto, una situación o incluso una idea. El apego es como construir tu casa sobre un témpano de hielo. Cuanto más nos aferramos a ese témpano, más sufrimos. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, todo en la vida cambia, todo se transforma. Nada dura para siempre. Cuando nos negamos a aceptar este hecho fundamental de la existencia, empezamos a luchar contra lo inevitable. Y esa lucha, esa resistencia al cambio, es la raíz de casi todo nuestro dolor. Piénsalo un momento, con total honestidad. Recuerda la última vez que sufriste profundamente. ¿Cuántas de esas veces sufriste no por el hecho en sí, sino porque te negabas a aceptar que ya no estaba en tu vida? Sufrimos por la resistencia a la pérdida, más que por la pérdida en sí. Ese es el apego. Es la resistencia a aceptar el cambio. Es creer que necesitamos aquello que ya no está, y por eso nos quedamos atrapados en el pasado. El desapego, en cambio, es el gesto de confianza más puro. Es abrir las manos. Es decir, acepto lo que viene y acepto lo que se va. Confío en que la vida me traerá lo que necesito. Es fundamental entender esto. El desapego no significa dejar de sentir. Todo lo contrario. Cuando te desapegas, sientes con mucha más intensidad. ¿Por qué? Porque por fin disfrutas del presente sin el miedo al futuro. Puedes abrazar a alguien que amas sabiendo que ese momento es único, precioso y valioso, sin la sombra de la obsesión de cuánto durará. Puedes disfrutar de una experiencia maravillosa sin la obsesión neurótica de tener que repetirla. El desapego nos enseña a vivir con plenitud absoluta, aquí y ahora. Las enseñanzas antiguas nos recuerdan que el apego es como una cuerda que nos ata. Nos ata a las expectativas, nos ata al miedo a perder, nos ata a la idea tóxica de que, sin eso, no podremos ser felices. Pero la felicidad, la verdadera paz zen, no está en lo que posees ni en lo que logras. Está en la manera en que vives cada instante. El desapego corta esas cuerdas, nos devuelve la ligereza. Ahora, hay que aclarar algo muy importante. Desapegarse no es dejar de actuar, no es volverse pasivo o vago. No significa que no te importe nada. Claro que te importa. Se trata de actuar con conciencia, de poner toda tu energía, todo tu amor y toda tu presencia en lo que haces, pero sin encadenarte al resultado. Es dar lo mejor de ti sin convertirte en un esclavo de cómo deberían salir las cosas.
Y el apego no es solo a cosas o personas. El apego más sutil y peligroso se esconde en nuestras ideas. Nos aferramos a creencias rígidas. Nos aferramos a imágenes que tenemos de nosotros mismos. Y cuando la realidad, inevitablemente, no encaja con esas ideas fijas, sufrimos. Por eso, el desapego también implica soltar pensamientos, soltar etiquetas, soltar la necesidad de tener siempre la razón. Aprender a soltar no es fácil, no lo es, porque la mente entra en pánico. Teme quedarse sin nada. Piensa, si suelto esto, ¿qué me quedará? Pero lo curioso, lo paradójico, es que cuando sueltas, nunca te quedas vacío. Al contrario, haces espacio. Haces espacio para que entren nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas oportunidades. El desapego es una invitación directa a confiar en que la vida sabe más que nosotros. Imagina que tienes la mano cerrada, apretando una piedra afilada. La aprietas con tanta fuerza, por miedo a que se caiga, que la piedra empieza a cortarte, a hacerte daño. El dolor no viene de la piedra, viene de tu propia fuerza al apretarla. En cuanto abres la mano, no solo dejas caer la piedra, también liberas la tensión. El dolor cesa. Eso mismo ocurre con nuestro corazón cuando soltamos. El dolor, tan a menudo, no está en lo que perdemos. Está en aferrarnos con todas nuestras fuerzas a algo que ya no puede quedarse. El desapego es, en su esencia más profunda, un acto de amor. Primero, es amor hacia ti mismo, porque te liberas del peso innecesario del miedo y la ansiedad. Segundo, es amor hacia los demás, porque los permites ser libres, dejas de intentar controlarlos. Y tercero, es amor hacia la vida, porque confías. Confías en que cada cambio, incluso los que duelen, forman parte de un camino mayor. Cuando entiendes que desapegarte no es perder, sino ganar. Ganar espacio, ganar ligereza, ganar paz. Empiezas a mirar la vida con otros ojos. Descubres que el universo nunca te deja vacío, que cada cosa que sueltas abre la puerta a algo nuevo. Y poco a poco dejas de tener miedo a dejar ir. Parte 3. La confianza. Fiarse del flujo del universo. Hemos hablado de soltar el control y practicar el desapego, pero ambas cosas se sostienen sobre un pilar fundamental. Ese pilar es la confianza en el flujo del universo. Quiero ser muy claro, confiar en el universo no es una idea mágica o ingenua, no es deséalo muy fuerte y aparecerá. Confiar en el universo es algo mucho más profundo y práctico. Es una forma de vivir. Es una decisión consciente de vivir con menos miedo y más calma. Significa reconocer, aceptar radicalmente, que la vida no siempre sigue nuestros planes. Y aún así, a pesar de esa incertidumbre, decidir avanzar con serenidad. Es caminar sabiendo que cada paso, cada alegría y cada obstáculo tiene un sentido, aunque no lo veamos de inmediato. El gran obstáculo para la confianza es, por supuesto, el miedo. Miedo a lo desconocido, que es el miedo base de todos los demás. Miedo a equivocarnos. Miedo a que si soltamos el control, todo se va a desmoronar. Miedo a perder. Ese miedo nos lleva a querer controlar cada detalle. Nos susurra al oído que la seguridad está en tener respuestas para todo. Pero, como ya vimos, la seguridad absoluta no existe. Es una fantasía de la mente ansiosa. Lo que sí existe es la confianza. La confianza es una actitud que no elimina la incertidumbre, pero nos ayuda a vivir esa incertidumbre sin angustia. Y repito, porque es la confusión más común. La confianza en el universo no es quedarse quieto, no es pasividad, no es sentarse a ti a esperar que todo te llegue por arte de magia. Se trata de caminar, se trata de poner acción, pero la diferencia clave está en la energía con la que actúas. Actúas sin obsesionarte con los resultados. Volvamos a la metáfora del huerto. La confianza es trabajar la tierra, es plantar la semilla, es regarla, es hacer tu parte, pero también es saber, con una calma profunda, que no puedes forzar a esa semilla
a brotar de inmediato. No puedes tirar de ella para que crezca. La semilla crecerá cuando tenga que crecer. Y ese tiempo de espera, ese tiempo que tú no controlas, también forma parte esencial del proceso. Confiar es hacer tu parte y luego soltar el resultado, sabiendo que el universo se encarga del crecimiento. Cuando desarrollas esta confianza, tu relación entera con la vida cambia. Dejas de ver la vida como un enemigo del que protegerte, como un campo de batalla, y empiezas a verla como un aliado, como un socio, como un maestro sabio que te acompaña. Empiezas a mirar hacia atrás y te das cuenta de que muchas de las cosas que en su momento te parecieron obstáculos terribles, desvíos, fracasos, terminaron siendo regalos disfrazados. ¿Recuerdas alguna situación en tu vida que en su momento te frustró, te dolió? Ese despido, esa ruptura. Y ahora, mira cómo esa situación, con el tiempo, se convirtió en una oportunidad inesperada. Ese es el flujo del universo actuando. Confiar, además, significa fiarte de ti mismo. Es la confianza profunda en que, pase lo que pase, tendrás la fuerza y los recursos para afrontar lo que llegue, incluso si no es lo que esperabas. Confías en tu capacidad de adaptarte, de aprender, de resistir. Confiar es entender que tu camino no depende solo de lo que tú haces, sino de la co-creación entre tus acciones y lo que la vida te ofrece. Es aprender a cooperar con la existencia, no a pelear constantemente contra ella. Un ejemplo claro que todos hemos vivido. Una puerta se cierra, te esfuerzas por algo, y la puerta se cierra en tus narices. Nuestra primera reacción, programada por el ego, suele ser enfado, frustración o tristeza. Pero si practicas la confianza, al cabo del tiempo descubres que esa puerta cerrada te obligó a buscar otro camino. Y ese nuevo camino te llevó a un lugar mejor. El universo actúa de maneras que nuestra mente lógica y lineal no siempre puede entender en el momento. La confianza es aceptar que, aunque no veamos el mapa completo, el camino tiene un propósito. En este proceso, la práctica de la atención plena ayuda muchísimo. Cuando estás realmente presente aquí y ahora, cuando simplemente respiras y observas lo que ocurre a tu alrededor y dentro de ti, sin juzgar y sin anticipar demasiado el futuro, la confianza surge con más facilidad. ¿Por qué? Porque dejas de vivir en las historias de miedo de tu mente. Empiezas a ver las pequeñas señales. Empiezas a escuchar tu intuición, esa sabiduría interna que siempre te guía. Te das cuenta de que hay un ritmo natural en las cosas. Confiar no significa que nunca más tendrás dudas. Claro que tendrás dudas. Eres humano. Significa que, aún con dudas, eliges dar el paso. Es como caminar de noche por un bosque con una pequeña linterna. La linterna solo ilumina 2 metros delante de ti. No ves el final del camino. No sabes si hay curvas o colinas más adelante. Pero confías en que, si sigues avanzando, el sendero se irá revelando, paso a paso. Solo necesitas ver los siguientes 2 metros. Esa es la confianza. Y no es algo que se logra de un día para otro. La confianza es una decisión diaria. Es un músculo que se entrena. No se trata de decir una vez, confío, y ya está. Se trata de recordarlo cada mañana. Se trata de recordarlo cada vez que la mente quiera volver al viejo hábito del control. Cada vez que surja la impaciencia, la angustia o el ¿y si? En esos momentos, respiras y te dices, estoy haciendo mi parte. Ahora suelto y confío. Y aunque al principio cueste, poco a poco se convierte en una nueva forma de mirar la vida. Cuando confías en el flujo del universo, descubres algo profundamente liberador. Descubres que no tienes que cargar con todo tú solo. ¡Qué alivio! ¡Qué descanso! La vida también trabaja a tu favor. Y aunque a veces no lo entiendas, aunque a veces el camino sea doloroso, cada giro, cada encuentro, cada retraso y cada pausa te está llevando exactamente a donde necesitas estar. Parte 4. La fábrica de sufrimiento. Cómo la mente nos engaña.
Hemos establecido que el problema no es la vida, sino nuestra resistencia a ella. Ahora vamos a poner el foco en el arquitecto de esa resistencia, nuestra propia mente. La mayor parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que ocurre fuera, no proviene del hecho en sí, proviene de cómo nuestra mente interpreta lo que ocurre. Nuestra mente es una herramienta evolutiva asombrosa, diseñada para resolver problemas y sobrevivir. Pero en el mundo moderno, esa misma herramienta, si no la observamos, se convierte en una fábrica de sufrimiento. La mente es capaz de convertir una situación completamente neutra en una tormenta de miedo y ansiedad, solo con los pensamientos que fabrica. Nos pasamos el día, si no estamos conscientes, atrapados en historias que ni siquiera han sucedido. Vivimos en futuros imaginarios, casi siempre catastróficos, o en pasados irremediables. Nos ahogamos en expectativas imposibles y en comparaciones que nos roban la paz. Veamos un ejemplo sencillo que seguro has vivido. Envías un mensaje de texto a alguien. Pasan 10 minutos. No hay respuesta. La realidad, el hecho neutro, es solo una. La persona no ha contestado aún. Pero, ¿qué hace la mente? La fábrica de sufrimiento se pone en marcha a toda máquina. Quizá está molesto conmigo. Seguro dije algo mal. Quizá ya no le importo. Quizá he hecho algo mal. En pocos segundos, lo que era un hecho sin carga emocional se convierte en una montaña de angustia. ¿La realidad? Quizá la persona está en la ducha. Eso es lo que hace la mente. Construye historias, y nosotros nos las creemos como si fueran la verdad absoluta. Otro mecanismo favorito de la fábrica son las expectativas. Esperamos que las cosas salgan de una manera concreta. Tenemos una imagen mental perfecta de cómo debería ser la cita, la reunión, las vacaciones. Y cuando la vida, que es caótica y creativa, no ocurre al 100% como esa imagen, nos frustramos. Entonces, fíjate bien, no sufrimos por lo que pasa. Sufrimos por el hueco que hay entre lo que pasa y lo que queríamos que pasara. La expectativa es una trampa invisible. Es un contrato que firmamos unilateralmente con la realidad. Cuanto más rígida es nuestra expectativa, más dolor sentimos cuando la realidad no se ajusta a ella. Y el tercer gran veneno mental, las comparaciones. Miramos lo que otros tienen, lo que otros logran, cómo viven. Y de inmediato, sentimos que nos falta algo. La mente convierte la vida en una competición constante, como si todos estuviéramos en la misma carrera y nosotros siempre fuéramos por detrás. Pero la verdad es que cada persona tiene un camino distinto, un ritmo diferente, un conjunto de lecciones único que aprender. Compararse con otro es como criticar a una semilla porque todavía no es un árbol. Cada uno de nosotros crece a su manera, en su propio tiempo. La mente, además, tiene dos modos de operación favoritos, el modo pasado y el modo futuro. En modo pasado, se aferra a lo que ya fue, revive errores una y otra vez, se castiga con culpas por lo que ya no puede cambiar. En modo futuro, se adelanta a problemas que aún no han sucedido. En ambos casos, ya sea atrapada en el ayer o ansiosa por el mañana, la mente nos roba lo único que realmente tenemos. Nos roba este instante, el ahora. Entonces, ¿cómo salimos de esta fábrica de sufrimiento? El primer paso, el más importante de todos, es darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos. Tú no eres la voz en tu cabeza. Tú eres el que escucha la voz en tu cabeza. Los pensamientos son eventos mentales. Aparecen, están un rato y se van. No necesitamos identificarnos con cada nube que pasa. No necesitamos obedecer a cada pensamiento que surge. Simplemente observar lo que la mente dice, sin subirte al tren de esa historia, ya es un acto de libertad inmenso. Es aquí donde vivir con atención plena nos salva. Cuando estás aquí, ahora, respirando. Cuando estás sintiendo el agua caliente en la ducha o saboreando tu comida,
es mucho más difícil que la mente te arrastre a sus escenarios imaginarios. Empiezas a ver que los pensamientos son solo eso, pensamientos. Nubes que pasan por el cielo azul de tu conciencia. No tienes que luchar contra ellos, no tienes que empujarlos, basta con dejarlos pasar. También ayuda mucho cuestionar lo que la mente afirma con tanta autoridad. Cuando surja un pensamiento que te genera dolor, nadie me valora. Puedes detenerte y preguntarte, con curiosidad de científico, ¿esto es un hecho? ¿100% real o es una interpretación? ¿Estoy reaccionando a lo que pasa o a la historia que mi mente está inventando sobre lo que pasa? Este simple gesto de cuestionar abre un espacio vital entre tú, la conciencia y el pensamiento, la historia. Y en ese espacio puedes elegir cómo responder, en lugar de reaccionar en automático. La mente es una herramienta maravillosa, es un regalo. La usamos para crear, para aprender, para reflexionar. Pero cuando dejamos que nos domine, cuando nos creemos todas sus historias de miedo, se convierte en una fuente inagotable de sufrimiento. Entender este mecanismo es fundamental para poder, por fin, empezar a soltar el control y confiar más en el universo. Porque cuando dejas de creerle todo lo que tu mente fabrica, descubres que la vida es mucho más ligera, mucho más amable y mucho más pacífica de lo que pensabas. Parte 5. El botiquín del Zen. Prácticas para soltar. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado mucho de la filosofía. Hemos entendido por qué controlamos, qué es el desapego y cómo funciona la mente. Pero la sabiduría solo es útil si se aplica. Hemos hablado de soltar, de confiar y de dejar que el universo nos guíe. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se hace un martes por la mañana cuando recibes una mala noticia? No basta con entenderlo en la cabeza. Necesitamos sentirlo en el cuerpo. Necesitamos vivirlo en nuestro día a día. Aquí es donde la meditación y la atención plena se convierten en nuestras herramientas más poderosas. No son fines en sí mismos, son el gimnasio, son el entrenamiento para nuestra mente, para aprender a soltar. Vamos a desmitificar esto. La meditación no es un acto extraño, místico ni complicado. Es tan sencillo como esto: sentarse en silencio, cerrar los ojos y observar tu respiración. Eso es todo. No se trata de dejar la mente en blanco. Es imposible. La mente produce pensamientos, es lo que hace. No se trata de forzarte a no pensar. Eso solo crea más tensión. Se trata de permitir que los pensamientos aparezcan y se vayan, como nubes. Y mientras tanto, tú regresas, una y otra vez, con amabilidad, a anclarte en tu respiración. Ese gesto tan simple, regresar, es revolucionario. Nos recuerda que no tenemos que luchar contra la mente. Basta con darle un espacio de calma. Luego tenemos la atención plena, o mindfulness, que no es más que la meditación aplicada a la vida. Consiste en vivir el momento presente con todos los sentidos. Cuando comes, comes. Saboreas la comida, sientes la textura, hueles el aroma. Cuando caminas, caminas. Sientes tus pies tocando el suelo, el aire en tu cara. Cuando escuchas a alguien, escuchas. De verdad, con todo tu ser. Parece obvio, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces no estamos donde estamos. Estamos en otra parte. Nuestro cuerpo está en un sitio y nuestra mente está en otro. Estamos comiendo mientras pensamos en el trabajo. Estamos caminando mientras repasamos preocupaciones del pasado. Estamos escuchando a alguien, pero en realidad solo estamos esperando nuestro turno para hablar. La atención plena nos devuelve al único lugar donde la vida ocurre, el ahora. Y en el ahora, la mayoría de nuestras angustias se disuelven. Te propongo ejercicios sencillos que puedes empezar hoy mismo. Práctica 1. La respiración consciente. No necesitas 30 minutos. Empieza con 1. 3 veces al día, para. Dedica 60 segundos solo a sentir cómo el aire entra por tu nariz y cómo sale. Inhala calma, exhala tensión.
Esta práctica repetida calma el sistema nervioso y nos enseña a regresar al presente cada vez que los pensamientos nos arrastran. Práctica 2. La observación de la emoción. La próxima vez que sientas una emoción intensa, rabia, tristeza, ansiedad, en lugar de reaccionar en automático, detente un segundo. Pregúntate con curiosidad: ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Dónde lo noto en el cuerpo? ¿Es un nudo en el estómago? ¿Calor en el pecho? ¿Tensión en los hombros? Solo con ese gesto de ponerle atención, de observarla sin juzgarla, la emoción empieza a perder fuerza. Aprendes que tú no eres tu enfado, no eres tu miedo. Eres el espacio que contiene esa emoción, y ese espacio puede dejarla ir. Práctica 3. El agradecimiento activo. Esto transforma la química de tu cerebro. Cada noche, antes de dormir, repasa mentalmente, o mejor, escríbelo, 3 cosas por las que estás agradecido ese día. Y no tienen que ser cosas grandes, pueden ser muy pequeñas. Una sonrisa de un extraño, una conversación agradable, el sabor de tu café, un instante de tranquilidad. El agradecimiento es el antídoto al veneno de la carencia. Abre tu mirada a lo que sí tienes, en lugar de centrarla obsesivamente en lo que te falta. Y cuando vibras en agradecimiento, es mucho más fácil confiar en que la vida te sigue ofreciendo lo que necesitas. Estas prácticas, como ves, no requieren grandes rituales. Puedes aplicarlas mientras lavas los platos, mientras te duchas, mientras tomas un café. Se trata de convertir la vida cotidiana, lo mundano, en un espacio de conciencia. Y cuanto más presentes estamos, más fácil es discernir. Más aprendemos a soltar lo que nos sobra y a recibir lo que la vida nos trae. Con el tiempo, con la práctica constante, la meditación y la atención plena, cambian tu manera de relacionarte con tus pensamientos y emociones. Ya no reaccionas de manera automática, como una marioneta. Ya no te enredas tan fácilmente en las historias de lo que no puedes controlar. Empiezas a sentir que hay una calma en tu centro que no depende de las circunstancias externas, y desde esa calma es infinitamente más fácil confiar en el universo. Soltar no es algo que se logra en un día, no es un interruptor, es un camino, es una práctica de vida, pero cada vez que respiras con conciencia, cada vez que observas tu mente sin reaccionar, cada vez que agradeces lo pequeño, estás entrenando tu mente. Estás entrenando para dejar de aferrarte y para abrirte, de par en par, al flujo maravilloso de la vida. Esa es la práctica, paso a paso, instante a instante, aprender a estar presente y aprender a confiar. Parte 6. Aceptación radical. Abrazar lo que es. Hay un concepto que es absolutamente clave para la paz interior. Se llama aceptación radical, y es quizás el paso más difícil y más sanador de todos. Aceptar no significa rendirse, no significa resignarse en el sentido negativo, no significa que te guste lo que está pasando. Aceptar significa simplemente ver la vida tal y como es, en este preciso momento, y dejar de luchar contra lo inevitable, es dejar de discutir con la realidad. Piénsalo, muchas veces sufrimos más por nuestra resistencia a la realidad que por la realidad misma. Pasa algo que no nos gusta, y nuestra mente empieza la letanía. Esto no debería estar pasando. No es justo. Quiero que las cosas sean diferentes. Esa resistencia, esa lucha contra lo que es, se convierte en una herida abierta que nunca cicatriza, porque la realidad va a seguir siendo la realidad, por mucho que gritemos que no nos gusta. La aceptación radical es el antídoto a ese sufrimiento autoinfligido. La vida es dual. La vida trae momentos de alegría inmensa, pero también trae, inevitablemente, momentos de dolor, de pérdida, de cambios inesperados. Creemos que seremos felices cuando logremos eliminar todo lo desagradable de nuestra vida. Pero eso es una fantasía infantil. Eso nunca ocurre, porque lo incómodo, lo difícil, el dolor, forman parte del camino.
Son nuestros grandes maestros. La aceptación no elimina el dolor. Si pierdes a un ser querido te va a doler, pero la aceptación sí elimina la capa extra de sufrimiento que añadimos al luchar contra el dolor. Y eso lo cambia todo. Piensa en una tormenta fuerte. Si sales con un paraguas y caminas rápido, aceptando que te vas a mojar un poco, atraviesas la tormenta y llegas a casa. Te secas y la tormenta pasará. Ahora imagina que, en lugar de aceptar que está lloviendo, te paras en medio de la calle, miras al cielo y empiezas a gritarle: «No deberías estar lloviendo». Te enfadas con el cielo. Te resistes con todas tus fuerzas a mojarte. ¿Cuál es el resultado? Al final, te mojas igual. Probablemente mucho más. Pero además, cargas con una rabia, una frustración y un desgaste energético inmenso. Así funciona con la vida. Aceptar no evita la tormenta, pero te permite atravesarla con más calma. La aceptación radical significa abrir el corazón incluso a lo que no nos gusta. Significa mirar una situación difícil, una enfermedad, un problema económico, y decir: «Esto está aquí, es real, no lo elegí, me duele, pero lo abrazo tal como es». Y en ese abrazo, en esa aceptación, hay una libertad inmensa, porque dejas de gastar toda tu energía en negar lo evidente. Lo curioso es que, paradójicamente, cuando aceptas algo de verdad, las cosas se vuelven más ligeras. El dolor no desaparece mágicamente, pero ya no se multiplica con la resistencia. Y aquí viene la clave, para que el ego controlador no se asuste. Aceptar no significa que no quieras mejorar tu vida. Claro que puedes trabajar para cambiar lo que depende de ti. La aceptación radical te da la claridad mental para distinguir, por fin, lo que está en tus manos de lo que no lo está. Es como la famosa plegaria de la serenidad. Dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Es como si dijeras: «Muy bien, esta es la situación. Acepto que esto es lo que hay. Ahora, desde esta aceptación, ¿qué puedo hacer? Hago lo que puedo con lo que está en mi control, y suelto lo que no puedo cambiar». Esa claridad reduce la ansiedad. Te permite actuar con serenidad y estrategia, en lugar de reaccionar desde la desesperación y el pánico. Y esto es muy importante. También es vital aceptar nuestras propias emociones. Muchas veces nos juzgamos duramente por sentir tristeza, rabia, envidia o miedo. Queremos estar siempre positivos, siempre felices. Y cuando no lo estamos, nos castigamos. No debería sentirme así. Pero todas las emociones son humanas. Todas tienen un sentido. Todas son parte de la experiencia completa de estar vivo. Son mensajeros. Aceptarlas no significa dejar que nos dominen. Significa reconocerlas sin vergüenza y aprender de ellas. Cuando te dices a ti mismo: «Está bien. Hoy estoy triste y está bien sentir lo que siento», algo dentro de ti se relaja profundamente. La aceptación radical es el acto de amor propio más profundo, porque cuando dejas de luchar contra la realidad y dejas de luchar contra ti mismo, te das la oportunidad de vivir con más calma. Descubres que puedes atravesar el dolor sin quedarte atrapado en él, que puedes dejar que la vida se exprese en todas sus formas, las placenteras y las dolorosas, sin perder tu paz interior. Aceptamos el día soleado y también aceptamos el día gris. Aceptamos el triunfo y también la pérdida, el encuentro y también la despedida. La vida es completa, no parcial, y es completa cuando abrazamos todo lo que trae, sin excluir nada. Cuando logras hacer eso, la paz deja de depender de las circunstancias. La paz empieza a depender solo de tu manera de mirar. Aceptar lo que es no significa que tengas que amarlo desde el principio. Significa que te reconcilias con ello. Es como decirle a la vida, con humildad y coraje: «Te veo. Te reconozco tal como eres». Y desde ahí, desde esa rendición inteligente, surge la paz. Porque cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar,
el sufrimiento añadido se disuelve, y lo que queda, bajo todo ese ruido, es un espacio de profunda serenidad. Parte 7. El verdadero merecimiento. Recibir sin forzar. Hay un último pilar en este viaje hacia la confianza: entender lo que significa merecer. Muchas veces, en el mundo del desarrollo personal, confundimos el merecimiento con la exigencia. Pensamos que merecer algo significa reclamarlo con fuerza, forzarlo, luchar hasta la extenuación para conseguirlo. Es una energía muy de cazar lo que queremos. Pero el verdadero merecimiento, el que nace de la confianza en el universo, es radicalmente diferente. No nace de la presión ni de la lucha, nace de dentro, nace de la calma. Reconocer lo que mereces no es un acto de imposición, es un acto de dignidad y de amor propio. Cuando hablamos de merecimiento aquí, no nos referimos a acumular cosas externas. No hablamos de merecer un coche más caro, más logros, más títulos o más posesiones. Hablamos de algo mucho más profundo, algo esencial. Mereces paz, mereces amor, mereces bienestar y salud. Independientemente de si consigues o no ese ascenso, mereces sentirte en equilibrio. Tengas o no una pareja en este momento, mereces ser amado, empezando por ti mismo. Logres o no esa meta concreta que te obsesiona, mereces descanso, alegría y plenitud. Tu merecimiento no depende de lo que tienes, depende de lo que eres. El problema es que nuestra sociedad basada en el rendimiento nos ha enseñado a confundir merecer con forzar. Nos metemos en la cabeza esta fórmula tóxica. Si me esfuerzo lo suficiente, si demuestro mi valor, si me sacrifico, si hago todo perfecto, entonces, y solo entonces, recibiré lo que merezco. Y esa mentalidad nos atrapa en una rueda de hámster interminable, porque nunca es suficiente. Por mucho que hagas, siempre habrá algo más que alcanzar. El universo no funciona con ese sistema de premios y castigos que hemos inventado los humanos. Lo que mereces no te llega por obligación, como un pago por tu sufrimiento. Te llega porque estás en armonía, porque estás alineado con tu propio camino. Reconocer lo que mereces también significa algo muy práctico: poner límites. Cuando aceptas menos de lo que tu corazón sabe que necesita. Cuando toleras relaciones dañinas, amistades tóxicas o situaciones laborales que te apagan el alma en el fondo, estás olvidando tu valor. Estás enviando al universo la señal de que te conformas con migajas. Reconocer tu merecimiento es decir, con calma pero con firmeza: no, gracias. No necesito conformarme con menos de lo que nutre mi alma. Y eso no es arrogancia, es autorrespeto. Es importante también diferenciar el deseo del merecimiento. Puedes desear muchas cosas. Puedes desear ser millonario o famoso. Son deseos del ego. Y no todas esas cosas llegarán a tu vida. Pero el merecimiento es más profundo que un deseo pasajero. Tiene que ver con saber que tu valor como ser humano no depende de lo que logres ni de lo que otros piensen de ti. Mereces porque existes. Punto. Porque tu vida ya tiene un sentido en sí misma. Y aquí viene la magia. Cuando dejas de forzar, cuando dejas de cazar tus deseos con ansiedad, algo cambia. Es como soltar una cuerda que estabas tensando con todas tus fuerzas. Al soltarla, dejas de desgastarte y abres espacio para que la vida actúe. A veces, lo que llega es completamente distinto de lo que tu ego esperaba, pero si confías, con el tiempo descubres que era exactamente lo que necesitabas. Y cuando miras atrás, comprendes que aquello que tanto deseabas y no conseguiste, aquello que parecía una pérdida, era en realidad una forma de protección o de redirección. Reconocer lo que mereces también implica gratitud. Agradecer lo que ya tienes, ahora mismo, es la manera más poderosa de abrirte a recibir más. Cuando agradeces, no desde la carencia sino desde la abundancia genuina de lo que ya está en tu vida. El universo responde. Responde con más oportunidades, más encuentros y más momentos que nutren tu camino.
Lo curioso, y la paradoja final, es esta. Cuando dejas de perseguir obsesivamente las cosas y en lugar de eso, te centras en cultivar tu paz interior, tu desapego y tu confianza. Lo que es para ti, llega de manera más natural, más fluida, no porque lo hayas forzado, sino porque has dejado de bloquearlo con tu ansiedad, porque has creado el espacio interno para poder recibirlo. El merecimiento no se trata de exigirle al universo con el puño cerrado. Se trata de confiar, con las manos abiertas, en que lo que llegue será exactamente lo que tu alma necesita en este momento para su evolución. Así que, te invito a reconocer lo que mereces. No es pelear por cada cosa, es recordar, cada día, que ya eres suficiente. Es vivir con la certeza tranquila de que tu valor no depende de nada externo. Y cuando vives desde esa certeza, desde esa dignidad, descubres que no tienes que perseguir tanto, porque la vida, de formas misteriosas y bellas, comienza a traerte lo que te corresponde, en el momento justo. Parte 8. Vivir desde el flujo, la integración diaria. Hemos hecho un largo viaje hoy. Hemos desmantelado la ilusión del control, hemos explorado el desapego, la confianza, la aceptación y el merecimiento. Todo esto, todas estas ideas, cobran sentido real cuando las sacamos de la teoría y las llevamos a la vida diaria. No basta con entender estas ideas intelectualmente, necesitamos integrarlas, necesitamos respirarlas, necesitamos vivirlas en nuestras acciones, en nuestras relaciones y en nuestras decisiones más pequeñas. Vivir desde el flujo del universo, en la práctica, significa dejar de pelear con la vida y empezar a caminar con ella. Convertirla en tu aliada, no en tu adversaria. Cada día, cada hora, nos enfrentamos a cientos de pequeñas situaciones donde podemos elegir. Elegir controlar o elegir confiar. Cuando te quedas atascado en el tráfico, cuando un plan se cancela en el último minuto. En esos momentos, que son el verdadero campo de entrenamiento, en lugar de reaccionar con la rabia, la frustración o la ansiedad habitual, puedes elegir hacer una pausa, parar, respirar y recordar. Esto también forma parte del camino. Esa pausa de 3 segundos lo es todo. Es el espacio donde recuperas tu poder. Es suficiente para que tu respuesta sea diferente. En lugar de forzar, eliges soltar. Y poco a poco, práctica a práctica, esa actitud se va solidificando. Se convierte en una nueva forma de vivir. Vivir desde el flujo no significa que tu vida será perfecta o fácil. Seguirá habiendo retos, seguirá habiendo momentos de duda, pero tu manera de mirarlos, tu manera de transitarlos, cambia por completo. Ya no ves los obstáculos como enemigos, empiezas a verlos como maestros. Cada dificultad se convierte en una oportunidad de oro para practicar la calma, el desapego y la confianza. Y cuando lo haces, los problemas dejan de aplastarte, se convierten simplemente en escalones que te están ayudando a crecer. Un paso fundamental para vivir así es observar tus hábitos. Muchas veces reaccionamos en piloto automático. Nos aferramos, nos comparamos, nos exigimos. Son surcos neuronales muy profundos. Vivir en el flujo es aprender a detectar esos automatismos y con amabilidad, sin juzgarte, reemplazarlos por gestos de conciencia. Si notas que te estás aferrando a una idea, pregúntate, ¿qué pasaría si suelto esto? Si notas que te estás comparando con alguien, recuerda, cada vida tiene su propio ritmo. Si sientes que estás forzando demasiado una situación, pregúntate, ¿qué pasaría si confío? Estas preguntas te ayudan a reconectar con el presente. También es esencial, y esto es muy práctico, rodearte de entornos y personas que alimenten esta forma de vivir. Es muy difícil fluir si estás constantemente en espacios que te llenan de tensión, de competencia y de exigencia. Busca activamente momentos de silencio. Busca el contacto con la naturaleza, que es la gran maestra del flujo.
Busca lecturas que nutran tu alma. Busca conversaciones profundas y auténticas. Todo eso alimenta tu conexión con el flujo de la vida. Y, por supuesto, cultiva la gratitud de manera constante. No solo por los grandes logros, sino obsesivamente por lo pequeño. Un rayo de sol entrando por la ventana, una conversación sincera, un instante de calma al final del día. Cuando agradeces, te alineas con la abundancia del universo. Dejas de operar desde la mentalidad de carencia, desde el todo me falta. Descubres, para tu sorpresa, que ya tienes mucho más de lo que pensabas. Vivir desde el flujo también implica aceptar que todo tiene su tiempo. No siempre recibirás lo que quieres en el momento exacto en que lo pides. El universo no funciona con entregas en 24 horas, pero eso no significa que no llegue. Es como el ciclo de las estaciones. No puedes pedirle al árbol que dé frutos en invierno. Cada cosa florece en su momento perfecto, ni antes ni después. Confiar en ese ritmo natural de la vida te da paciencia, te da calma para esperar sin ansiedad. La clave de todo este viaje es recordar una y otra vez que no estás solo en este camino. La vida está contigo, el universo te sostiene. Y aunque a veces no veas el propósito de lo que ocurre, aunque te sientas perdido en la niebla, con el tiempo descubrirás que todo, absolutamente todo, encaja en un diseño mayor y más sabio. Vivir desde el flujo no es una meta que alcanzas y te dan una medalla. Es una práctica diaria, para el resto de tu vida. Es elegir, cada día, soltar un poco más, confiar un poco más y abrirte un poco más a lo que la vida trae. Y cuanto más lo practicas, más sientes esa ligereza, esa paz interior que es tuya, que nadie te puede quitar, porque no depende de nada ni de nadie externo. Cuando logras vivir así, aunque sea a ratos, descubres la verdad más profunda. No necesitas controlarlo todo para estar en paz. Basta con confiar. Basta con confiar en que la corriente del universo te lleva, en este preciso instante, exactamente a donde necesitas estar.